Cuando la desfachatez es la materia prima de la opinión, la autohumillación es inevitable. La incoherencia por parte de la anciana es asqueante. El chequecito de los 300,000 pesos ya tiene fecha de caducidad y anda por ahí enseñando las nalgas a ver quién le hace caso. Gracias a Medusa nos enteramos que República Dominicana y Suiza no se llevan mucho, pero calma y que no van del cúnico. Finalmente, la casta y la élite, luego de 182 años de independencia, ya tienen la solución. Cállate la boca, insignificante cucaracha. No aspire y vota por nosotros nuevamente. Nosotros sabemos lo que realmente tú necesitas. Mi anciana preferida. Agárrense. Muchos creen que para cambiar las reglas del juego basta con señalarlas desde la acera de enfrente. Pero la realidad es más cruda y a la vez más fascinante. El sistema no escucha a quien no habla su idioma. Para influir de verdad hay que cruzar la puerta. Bueno, señores, miren, en una cosa, la dama Vetusta sí tiene toda la razón. El sistema no escucha a quien no habla su idioma. Ahí está en lo correcto. Pero hablando de idioma, la gran mayoría de las personas que han hecho un análisis, o que yo he visto que han hecho el análisis de este video, pasan por alto el enfoque real del mensaje. La mayoría de las personas jurarían que ella está criticando a los foques, pero este no es el caso. Ella, en realidad, está amenazando a los sirvientes, a usted y a mí. En este video nosotros vamos a analizar punto por punto el desesperado intento de la abuela de ponerte a ti en tu puesto. Ustedes conocen la historia de Don Bartolo. Bueno, yo se la voy a contar al final del video y luego comenten si la historia le parece familiar. Recuerden, esto es contenido para gente pensante. Si usted se considera ser pensante, suscríbase al canal, active las notificaciones y déle like al video. Vamos allá. Estoy harta de Alofoque, pero más harta de la cobardía de tu generación. Señores, miren, aquí está, no sé ni cómo llamarla, pero esta descarada prepotente comienza su verborrea llamándote cobarde por tu libre derecho a elegir. Esto ella lo hace porque, como mencioné hace un rato, esta gente nos ve como una posesión a las que ellos mueven a su antojo. Ese es el mismo carbono animado que en múltiples ocasiones se jacta de hablar de la democracia y ahora está harta de que tú uses ese recurso. Claro, el tiempo se le está agotando y la desesperación de ella y su grupito quedó al descubierto en el opening de su fatídico video. El adjetivo calificativo harto es lo que el pueblo viene experimentando desde el nacimiento de la nación. Pero este inmoral tiene 300,000 razones para obviar ese punto. A ti que tienes menos de 50 años, que eres nuestro relevo y que te dices clase pensante. En esta parte, el delirio se apodera de mamá y pasa de ofenderte a minimizarte. Ahora cuestiona tu capacidad de análisis crítico y te recuerda que no eres pensante si tú no piensas como ella. Esto solo lo hace una persona que se considera que está por encima de ti, una persona que se cree mejor que tú. Pero es bastante evidente que si ella se hubiese detenido a pensar antes de hacer ese fracasado video, se hubiera dado cuenta que nunca debes de ofender al que pretendes ganar. Dentro de esa ecuación, esta aspirante a intelectual rompe el brutómetro y nos deja pensando si se tomó la pastilla. Ese comportamiento por parte de esa señora no es nuevo. Ella lleva una saga de videos en contra de la masa pobre que es más larga que la Guerra de las Galaxias. Y aparentemente ni ella ni su equipo de trabajo se han detenido a leer los comentarios del pueblo que ellos pretenden cortejar. Nuestra generación se fajó, cuidó con celos y construyó a pulmón la estabilidad de este país para que tú crecieras en paz. Y tú le soltaste el escenario y la mente de tus hijos a un mono de circo. Bueno, esta es la partecita que a mí me preocupa. Y me preocupa porque un comentario así solo proviene de una persona que vive en una zona donde hay un superávit de perico o donde el precio de los alucinógenos
Es tan barato que lo usan hasta para remedios. Los cojones de esta orate compiten con los de King Kong. Hablar de estabilidad y paz en un país donde la gente le teme más a la policía que a los delincuentes debería de ser un pecado capital. Pero yo entiendo este aborto fallido. Cuando se vive en la condición que vive su majestad y uno se desplaza en una high country de $120,000, es muy difícil no sentir una paz estable. Claro, el sistema de amortiguación de ese vehículo no te deja sentir los baches por los que a diario pasan los padres y madres de familia, cuya miseria es remunerada por la incertidumbre de un salario que está por debajo de la canasta familiar. Usted no tiene vergüenza. Te escondes detrás de tu título, de tu empresa, de tu carro o de la verja de tu torre, creyendo que esta degeneración no te va a tocar la puerta. Te equivocaste. Tuviste todas las oportunidades que nosotros no tuvimos y le cediste la cultura al canibalismo digital. Te sientas a mirar de lejos el espectáculo sin darte cuenta que el círculo de fuego te tiene a ti y a tu familia adentro en este instante. Miren, la falta de ubicación por parte de este cúmulo de células me hace pensar que yo debería de ponerla en mi Christmas list y regalarle un GPS porque yo la noto medio desubicada. En esta parte, ella apela a la clase media, la misma clase a la que el gobierno, para el que ella trabaja, le tiene una bota en el cuello con los impuestos. Usa el cuento de los títulos y de las empresas y los domicilios como una táctica de miedo. Esto lo hace porque en realidad ella cree que la clase media es manipulable. Mi señora, créame, cada vez que un empresario pagó un anticipo, estaba pensando en usted y su grupito, no en el mono de circo. La clase media sabe perfectamente cuál es el enemigo de su bolsillo. La que se equivocó fue usted. Un tipo facturando millones con la miseria y la ignorancia de la gente, y tu respuesta es el silencio y la indiferencia. Señores, la verdad es que hay que ser bastante descarado para que una oportunista hable de falta de oportunidades. Esta anciana gana ella sola un sueldo que es el equivalente a 53 empleados de una microempresa. Y yo digo que es una oportunista porque ahora ella trabaja para un presidente que ella criticaba. El que no tiene escrúpulos no escatima esfuerzos a la hora de ser incoherente. El único círculo de fuego que siente el dominicano es la inseguridad ciudadana, donde sin importar el estatus social, uno sale de su casa y no sabe si llegará atracado o terminará sin vida. Pero yo la entiendo, mi doña. La última vez que usted vio un atraco fue en una movie de Clint Eastwood, de esas del viejo oeste. ¿Cuál será el bueno, el malo o el feo? ¿A ti no te da vergüenza criar a tus hijos en esta selva sin mover un solo dedo? Arrebata el balón de vuelta, asume tu rol, exige respeto y deja de financiar la basura con tu indiferencia. Como dice Gaby de Sangles, wow, papá Dios. Ahora usted es ignorante por el ejercicio de su derecho a elegir su entretenimiento. Pero tranquilo, la abuelita le tiene un profundo respeto. Por eso se refiere a usted con tanta distinción. Esta es una parte más seria y es la que impresiona, porque Cascarrabia piensa que usted es un niño y que ella puede avergonzarlo a su antojo. Pero como ella habló de vergüenza, vamos a enumerar unas cuantas cositas que sí son motivos para vergüenza para los dominicanos. Como dice el Piro, vamos a divertirnos. Joaquín Balaguer, 1994-1996. Denuncias de irregularidades contra José Francisco Peña Gómez que desembocaron en una crisis política y en la reducción del periodo presidencial de 4-2. Asignación discrecional de obras, cuestionamiento por adjudicaciones directas y faltas de controles, uso político de recursos estatales, denuncias de clientelismo y favoritismos en instituciones públicas. Leonel Fernández, 96-2000. Cuestionamientos del programa de empleos mínimos eventuales y el manejo discrecional de recursos públicos. Banco Agrícola.
Denuncias de irregularidades y presunto desfalco. Aeropuerto La Isabela. Señalamientos sobre posible sobrevaluación en su construcción. Hipólito Mejía, 2000-2004. Plan Renove. Corrupción vinculada al programa de renovación de vehículos del transporte público. Hubo condenas judiciales. Reuters reportó un caso estimado de 32.5 milloncitos de dólares. Baninter. Fraude bancario que detonó una crisis financiera y obligó al Estado a asumir costos extraordinarios. Autoridad portuaria. El Instituto Nacional de la Vivienda. Denuncia de irregularidades administrativas. Pégate. Controversia relacionada con el uso de tarjetas de crédito por el entonces oficial Pedro Julio Goico Guerrero. Odebrecht, por parte del periodo comprendido en los sobornos de la constructora, admitió haber pagado a República Dominicana entre el 2021 y el 2014. Esto no equivale a afirmar que el presidente recibió soborno. Sí, cómo no. Leonel Fernández, 2008-2009, aviones Tucanos. Compra de 8 aeronaves militares por aproximadamente 94 millones, investigada por presuntos sobornos. Odebrecht, contratos y sobornos comprendidos en la trama internacional. Metro de Santo Domingo y proyectos relacionados. Denuncias sobre sobrevaluación y falta de transparencia. Déficit fiscal del 2012. Controversia por el deterioro de las finanzas públicas durante el cierre de la administración. Danilo Medina. Operación Medusa. Presuntas irregularidades y corrupción vinculadas a la Procuraduría General durante la gestión de Jaina Alain Rodríguez. Operación Coral y Coral 5G, acusación sobre redes de corrupciones vinculadas a cuerpos militares, policiales y de seguridad. Operación Calamar, Operación Antipulpo, caso Onza. Luis Abinader en el 2024. Ministerio de la Juventud, controversias e investigaciones relacionadas con declaraciones patrimoniales, procesos administrativos. Kimberly Tavera renunció. Intran, red semafórica. Dios mío. Contratos estatales y procesos de compras públicas, señalamientos en diferentes instituciones, remisiones de expedientes del Ministerio Público. Senasa, según las investigaciones, parte importante de la presunta estructura habría operado durante este primer mandato, bajo la dirección de Santiago Jacinto. Eso sí que es una vergüenza, mi doña, y lo más vergonzoso es que usted ha sido parte de ese entramado. Usted no tiene calidad moral para aconsejar a nadie. Una gran parte de ese grupo son sus amiguitos y compañeritos que la acompañan a usted y a su familia al country club. Y casi se me olvida, la propia presidencia de su gobierno informó posteriormente que 49 casos de funcionarios públicos de su administración habían sido remitidos al Ministerio Público. Pero esa cifra no solo corresponde a expedientes remitidos, sino que equivale a 49 posibles condenas. Por supuesto, ahí nadie va a caer preso. Eso sí es una vergüenza. O reaccionan ahora mismo y recuperan el control de nuestra sociedad, o acepten que fueron la generación cobarde que recibió una nación de lujo y entregó una selva. Así que te queda esto: apaga el circo y enciende la red digital. Yo creo que esta es la parte que yo más entiendo, ya que esta mayimba piensa que Santo Domingo comienza en la Churchill y termina en la Sarasota. Cuando la bonanza es tan grande, eso te nubla la visión y la luna parece que está hecha de queso y Los Minas se parece a los jardines colgantes de Babilonia. Pero la realidad es más cruda que Jaraca Kiko. El pueblo dominicano lleva décadas siendo mal administrado por gente de su calaña. Y hasta cierto punto yo a usted le entiendo, ya que usted ve sus intereses amenazados. Aunque muy mal informada, usted me parece una persona inteligente y me imagino que debe de tener unos ahorritos por ahí. Yo le aconsejaría que haga buen uso de esos recursos, porque sea en esta vuelta o en una futura, a todos los vamos a mover del medio. Los tiempos cambiaron y ustedes están tarde. Sus tácticas de miedo no les van a funcionar. Ahora, ¿recuerdan que le dije al principio que le iba a contar una historia? Miren, don Bartolo nació en un campo situado justo en el trayecto del sol. Él era un hombre trabajador, noble y acostumbrado a conformarse con poco. Con mucho esfuerzo logró comprarle un carro a unos españoles, aunque todavía él no sabía manejar. Pero la tranquilidad duró poco, porque un día unos vecinos provenientes de África se apoderaron del vehículo. Don Bartolo tuvo que luchar durante años para recuperarlo. Y cuando finalmente lo consiguió, comprendió que recuperar el carro no significa que sabía conducirlo. Fue entonces cuando apareció un caballero
muy bien vestido, de palabras elegantes y modales refinados. Este caballero se llamaba Narios y provenía de la familia de los Funcio, de Castilla. Don Bartolo, le dijo Nario con una sonrisa así calculada: usted tiene el carro, pero no tiene licencia. Yo puedo manejar por usted. Seré su chofer, cuidaré su vehículo y lo llevaré a donde usted quiera. Así no tendrá que preocuparse por aprender a conducir. Don Bartolo, confiado, aceptó y le entregó las llaves. Lo que jamás imaginó fue que aquella entrega se convertiría en una condena. Desde ese día, Narios se adueñó del volante. Primero decidió cambiar la ruta. Después eligió a los pasajeros. Luego empezó a recoger a sus familiares y amigos y a sus socios. Con el tiempo, el carro terminó lleno de gente que don Bartolo ni siquiera conocía. Y lo peor, el verdadero dueño nunca lo dejaron conducir, ni mucho menos subirse al vehículo. Cuando don Bartolo reclamaba, Narios le decía: usted no tiene conocimiento de motores. Manejar es muy complicado. Déjenos eso a quienes sabemos. Mientras tanto, el vehículo se deterioraba. Cada reparación costaba 10 veces más de lo necesario. Una goma que valía 1,000 aparecía facturada en 10,000. Un cambio de aceite terminaba convirtiéndose en una deuda indeterminada. Y cada vez que el carro chocaba, Nario culpaba al camino, al clima o al chofer anterior. Así pasaron muchos años, cambiando los conductores, pero nunca la familia. Un Nario se bajaba, otro Nario se montaba. Todos prometían conducir mejor y todos terminaban vaciando el tanque, maltratando el motor y engordando sus bolsillos, hasta que don Bartolo quedó prácticamente en la quiebra. Un día apareció un mecánico que no llevaba traje, no hablaba como los señores de apellido y tampoco provenía de una familia reconocida. Su apariencia no impresionaba a nadie, pero entendía de motores más que todos ellos. Nario y sus familiares se burlaron de él. Ese insignificante pretende decirnos cómo manejar. Ellos preguntaban mientras se reían: si ni siquiera este hombre parece un mecánico. Ese andante abrió el bonete, revisó el motor, identificó las piezas que habían sido cambiadas sin necesidad y descubrió quiénes estaban quedándose con el dinero de las reparaciones. Luego miró a don Bartolo y le dijo algo que nadie le había dicho nunca: el problema no es que usted no sepa manejar. El problema es que ellos necesitan que usted crea que nunca podrá aprender. El mecánico reparó el vehículo y en lugar de pedir las llaves, ayudó a Bartolo a sacar su licencia. Por primera vez, don Bartolo se sentó frente al volante de su propio carro. Ahora Narios anda a pie. Él y su familia aseguran que el vehículo va por mal camino, que el mecánico no tiene experiencia y que don Bartolo debería de devolverle las llaves por el bien de todos. Pero don Bartolo ya entendió algo que jamás volverá a olvidar. El carro quizás no sea el más moderno, ni el más bonito, ni el más rápido, pero el carro es de él y él les da las llaves a quien él quiera. Yo soy 42 North. Hold up.